En el futuro la Tierra es habitada por gemas humanoides, a las que se les asignan diferentes trabajos dependiendo de sus habilidades y dureza. Estas gemas están en guerra contra los lunarios, gente de la luna que bajan a la Tierra para cazarlas y usar sus cuerpos como adornos. Empezando la historia, vemos a una gema con cabello color menta descansando en la hierba. Ella es Fosfofilita, la protagonista de esta historia. El sensei, el líder de las gemas, le dice a Fos que luego de 300 años finalmente le encontró un trabajo. Ella se encargará de escribir una enciclopedia, lo cual le parece muy aburrido y ni siquiera sabe cómo empezar, por lo que todas las gemas le aconsejan que le pida ayuda a Cinnabar, pero le dicen que tenga cuidado, porque si su veneno la toca, tendrán que quitarle las partes infectadas. Fos va a la costa a buscarla, y sorpresivamente es atacada por los lunarios, pero Cinnabar aparece y los derrota usando una enorme ola de veneno. Sin embargo, casi se cae al mar, pero es rescatada por Fos, que se lanza a tratar de sujetarla sin importarle que se manche con su veneno. Cinnabar le menciona que es la más débil de todas las gemas, porque solo tiene una dureza de 2, mientras que Fos tiene una de 3.5, refiriéndose a la escala de dureza de Mohs, una escala real que se usa para medir la dureza de los minerales. Mientras están curando a Fos, la doctora Rútilo le menciona que el lugar donde encontró a Cinnabar fue donde perdieron a Heliodoro meses atrás, y que el trabajo de Cinnabar es la guardia nocturna, pero cabe resaltar que los lunarios nunca los han atacado de noche. Fos vuelve a buscarla, y ella le termina explicando que se queda ahí porque espera que los Lunarian vengan por ella, ya que quizás en la luna pueda ser útil para algo. Tras escuchar eso, Fos le promete que le encontrará un nuevo trabajo, que sea muy divertido y que solo ella pueda hacer. En otro momento, Fos busca a Diamond para pedirle consejos, pero mientras están hablando, son atacadas por lunarios. Diamond intenta enfrentarlos, batiendo sus lanzas de vuelta hacia ellos. Al principio funciona, pero de pronto suelta su espada, y antes de que ocurra una tragedia, aparece su compañera Bord, un diamante negro, que llega y los derrota fácilmente. Diamond explica a Fos que pese a que ambas son diamantes con dureza de 10, ella es más débil ante los impactos, mientras que Bord al estar hecha de una síntesis de microcristales, los impactos no viajan por todo su cuerpo, haciéndola la más dura y perfecta de todas las gemas. Bord la regaña por haber luchado sola y le quita su guante, revelando que se había roto un brazo durante la pelea. Enseguida ven que aparece otra mancha solar, pero esta las ignora y se dirige hacia la escuela. Fos les dice que en ese momento el sensei está durmiendo, así que se dirigen para allá. Al llegar, Bord se lanza a atacar a los lunarios. Diamond intenta ayudarla, pero Bord no la deja pelear y le dice que se queda atrás porque no puede hacer nada. Parece que todo terminó, pero de pronto un caparazón gigante que los lunarios habían dejado empieza a moverse, y el caracol dentro se come a Fos, quien comienza a derretirse dentro de él. Diamond logra gritar su caparazón de una patada, provocando que el caracol caiga al estanque de agua salada y termine encogiéndose. Al no encontrar rastros de Fos y por la forma tan extraña en que se comporta el caracol, Diamond piensa que de algún modo Fos se convirtió en él, así que intenta pedirle consejos a todas las gemas, pero ninguna sabe qué hacer, y a la mayoría les da igual que Fos haya quedado así. En la noche, Cinnabar se topa con ellas y Diamond explica lo que pasó. Al principio finge que no le interesa lo que le pase a Fos, pero les cuenta que los animales con caparazones suelen comer rocas para reparar y fortalecer sus caparazones, y que estos se vuelven del color de las rocas que comen. Esto hace que Diamond se dé cuenta de que Fos ahora era parte del caparazón, por lo que vuelve a la escuela y despierta a todas para que le ayuden a sacarlo del estanque y quitarle todas las piezas de color menta. Finalmente logran rearmar el cuerpo de Fos y traerla de vuelta gracias a que su especie nunca puede morir. Sin importar cuánto se rompan, si tienen suficientes piezas, pueden volver a armarse. Sin embargo, ahora Fos puede entender lo que dice el caracol. Mientras el sensei duerme, tiene un sueño donde los lunarios se inclinan frente a él y le tiran de su ropa como si le suplicaran algo. Luego él pone sus manos en una posición parecida a la que se usa para rezar, y una luz que sale de estas hace que desaparezcan. Al despertar, le informan lo que pasó, y el caracol les cuenta que se llama Ventricusus, que es el rey de los Admirabilis, y que su gente fue secuestrada y llevada a la luna. El rey le propone a Fos que vayan al mar, porque en la antigua ciudad de su gente hay alguien parecido a ellas, y podría ayudarle con el problema de Cinnabar. Una vez en el mar, el rey vuelve a transformarse, adquiriendo una apariencia más humanoide, y le dice que esa es la verdadera forma de su gente. Mientras están caminando por el fondo del mar, le cuenta a Fos un mito de su gente sobre lo que le pasó al mundo. En el pasado, 6 estrellas fugaces visitaron la Tierra,
Tras el quinto impacto, los humanos huyeron al mar, donde se dividieron en 3 partes. La carne se convertiría en los Admirabilis, el hueso se convertiría en las gemas, y el alma se convertiría en los Lunarian. Y según el mito, el alma busca desesperadamente las otras 2 partes para renacer. Luego de contarle eso, el rey le pide perdón, y sorpresivamente, unas flechas le rompen las piernas a Phos, pues todo había sido una trampa para atraparla. Y una vez que la recogen, el rey les pide que liberen a su hermano, ahora que cumplió su parte del trato, pero estos se niegan. Parece que puede comunicarse con ellos de algún modo, y les dice que ya no puede traerles más gemas, porque ya no van a confiar en ella. Entonces ellos la atacan con sus lanzas en llamas, y le cortan un brazo. Esto hace que el caracol gigante que cargaban despierte, así que también lo atacan y provocan que este se caiga al mar y se transforme. Así es como aparece Aculeatus, el hermano del rey, quien acaba con todos en un segundo. Aculeatus le cuenta a Phos que habían hecho un trato con los Lunarian para poder ser libres, ya que su raza había sido esclavizada por ellos y que iban a usarla para negociar su libertad, por lo que ella le responde que no les guarda rencor y que acepta que la usen para las negociaciones a cambio de que dejen a Cinnabar fuera de esto. Aculeatus acepta, pero el rey se niega a hacerlo. Enseguida deciden devolverla con las gemas y le dan unos trozos de caparazón de Aculeatus. Al mismo tiempo, en la playa las gemas se preparan para entrar al mar a buscar a Phos, pero esta sorpresivamente aparece cerca de Cinnabar, quien las miraba de lejos. Phos le cuenta que fue al mar a buscarle un nuevo trabajo y le pide perdón por no haber encontrado nada. Las gemas reparan a Phos, pero como ya no tenía sus piernas, deciden ponerle una prótesis, hechas con el ágata de los trozos del caparazón. Al principio no puede mover sus piernas, y Rútulo le dice que la recuperación podría tardar mucho tiempo, pero esa misma tarde ella logra moverse, y descubre que ahora puede correr súper rápido. En otra parte, los Lunarian atacan a Diamante Amarillo, quien los esquiva fácilmente porque es súper rápida, pero en un descuido, unas flechas casi la alcanzan, pero su compañera Zircon se atraviesa para protegerla y termina siendo decapitada. Mientras la curan, Amarillo menciona que todas sus compañeras han terminado en la luna y que ella solo se ha salvado porque es más rápida para huir. También dice que actualmente tiene 3597 años y ya ni siquiera recuerda por qué están peleando. Enseguida se dan cuenta que Phos no está y Amarillo sale a buscarla, la encuentra y se da cuenta de sus nuevos poderes. El sensei interroga a Phos sobre lo que pasó en el mar, pero ella no logra recordarlo, ya que si pierden muchos fragmentos de su cuerpo, también pierden parte de sus recuerdos almacenados en ellos. Entre sus balbuceos, Phos menciona la palabra humanos, lo cual altera mucho al sensei y decide no seguir interrogándola. Gracias a sus nuevos poderes, el sensei acepta dejarla combatir y la envía a hacer equipo con las gemas amatista. Pero cuando las atacan, no puede hacer nada más que quedarse mirando cómo las gemas luchan y son capturadas por los lunarios. Por suerte, antes de que se las lleven, el sensei y Bor llegan a salvarlas. El invierno se aproxima y durante las gemas tienen que hibernar, ya que ellas obtienen energía de la luz solar y no hay suficiente durante el invierno. Sensei acepta dejar que Phos se quede despierta y la pone a trabajar con Antarcticita, quien solo puede trabajar durante el invierno, ya que el resto del tiempo su cuerpo está en una forma líquida, pero se endurece con las bajas temperaturas. Enseguida van a la playa, donde ven unos témpanos de hielo que se parecen a las manchas solares de los lunarios, y al moverse suenan como si muchas personas estuvieran gritando. Antark menciona que el sensei una vez los llamó pecadores y le explica que tienen que romperlos para que sus gritos no molesten a las demás. Un día mientras los están rompiendo, Phos escucha que los tímpanos le hablan y el sensei le dice que los ignore, pero le vuelven a hablar y le sugieren que se corte los brazos para que se haga más fuerte, al igual que como pasó con sus piernas. Ella intenta ignorarlos, pero se resbala y cae al mar. Antark se apresura a sacarla, pero cuando lo hace, Phos ya había perdido los brazos. El sensei les dice que vayan al lugar donde nacieron, para buscar algún cristal que sirva como reemplazo. Una vez allí, Antark le explica que en ese lugar se forman cristales de todo tipo, pero que en raras ocasiones nace otra de las suyas. Enseguida Artak le pone un trozo de una aleación de oro y platino en su brazo, pero le dice que será inútil, porque es demasiado pesado. De pronto sale el sol, y el oro comienza a moverse de una forma extraña, creciendo demasiado y saliendo por varias partes del cuerpo de Phos, hasta encerrarla en una especie de cubo. Mientras esto pasaba, aparecen unos lunarios y comienzan a atacarlas. Al mismo tiempo aparecen otros frente a la escuela y se arrodillan frente al sensei. Antark logra vencerlos, pero termina muy herida, y mientras intenta sacar a Phos del cubo, es atravesada por una flecha y acaba hecha pedazos. Pero con sus últimas fuerzas, le dice a Phos que guarde silencio para que no la descubran y que cuide al sensei. Cuando el nuevo grupo de lunarios está a punto de llevarse a Antark, el cubo se abre y Phos finalmente puede moverse.
Con cada paso que da se agrieta más, pero usa ese oro para cerrar sus heridas, así que intenta perseguirlos, y el sensei finalmente llega, pero ninguno logra salvarla. Para cuando el invierno termina, Fuzz logra hacerse mucho más fuerte, gracias a sus nuevos brazos, aunque ya no puede moverse tan rápido como antes. Sin embargo, ahora puede controlar la aleación de oro, cambiando su forma y usándola como arma o escudo, e incluso para moverse. Sin embargo, no ha podido dormir desde lo que pasó, y cada vez que lo intenta, tiene pesadillas donde ve a Antark. Cuando despierta a las demás, les dice que les informará sobre lo que pasó en una junta, y Rútulo le pide que la avise a Cinnabar, pero Fuzz le pregunta ¿quién es esa? En la junta, les explica lo que pasó con Antark, y todas se asustan al ver lo que ahora puede hacer con sus brazos. Sin embargo, después empiezan a tratarla como un juguete nuevo, pidiéndole que haga trucos con sus brazos o que las deje tocarlos, hasta que el sensei la regaña y se calman. Todas están sorprendidas con la forma en que Fuzz cambió tanto su apariencia física como su personalidad, pues pasó de ser alguien alegre y soñadora a una persona seria y fría. Por otro lado, Bord le pide a Fuzz que haga equipo con ella. Al principio no quiere, pero finalmente termina aceptando. Y cuando están patrullando, aparece un nuevo tipo de mancha solar, de la cual sale un monstruo gigante con varios brazos. Y a este no lo pueden vencer, así que se dirigen a la escuela a despertar al sensei. El monstruo las persigue dentro de la escuela, pero de pronto desaparece y termina encontrándose a Diamond, quien al principio intenta huir, pero al final lo decide enfrentar, consiguiendo partirlo en dos, pero lamentablemente acaba rompiéndose varias partes del cuerpo. Bord había mirado la pelea y se acerca a ver cómo está, así que Diamond le dice que se alegra en que se separaran, porque de lejos puede ver cuánto significaba para ella. Pero enseguida, Bord se prepara para enfrentar a los dos nuevos monstruos que aparecieron. Uno de ellos escapa y se topa con Fuzz y Alexandrita, quien al verlo entra en una especie de modo berserker. Cada vez que los cortan aparecen otros más pequeños y con un aspecto diferente, hasta que terminan viéndose como cachorritos adorables que ni siquiera Bord se atreve a cortar. Cuando juntan todos los que había en la escuela, vuelven a convertirse en un monstruo gigante. Todas creen que atacará al sensei, pero en su lugar se porta muy obediente como si fuera un perro y actúan como si se conocieran. Aquí Fuzz escucha al sensei llamarlo Shiro y empieza a sospechar que les oculta cosas, pero al preguntarle a Cinnabar, ella le dice que todas saben que oculta algo, pero que hicieron un acuerdo para confiar en él sin importar nada. Enseguida Fuzz ve cómo el monstruo desaparece y al preguntarle a sensei si volvió a la luna, le responde que no, que al parecer encontró la paz. Por otro lado, Rútulo prepara nuevas piezas para intentar arreglar a Patparacha, ya que ésta nació con huecos en su cuerpo y siempre está dormida, así que Rútulo ha pasado años intentando llenar los huecos con distintos tipos de cristal. Patparacha tiene una dureza de 9, es la segunda más fuerte después de Bord, es tan vieja como amarillo y muy sabia, por lo que es muy querida por todas las gemas. Con las nuevas piezas consigue despertar, y Rútulo le dice que han pasado 231 años, 11 meses y un día desde la última vez que despertó, y que con esta ocasión ya la ha operado 300.030 veces. Enseguida salen a caminar, y Fuzz le comenta que piensa hablar con un Lunarian para averiguar la verdad. Patparacha le dice que quiere que Rútulo deje de intentar curarla, pero no se atreve a decírselo, porque no sabe cómo reaccionaría. También le dice que descubrir la verdad podría cambiar las cosas de formas que nunca imaginaría, así que debe asegurarse de mantener la compostura. Enseguida esta se desmaya, ya que los fragmentos nuevos tampoco funcionaron. Tras investigar sobre los lunarios con Alex, Fuzz sale a caminar y ve un grupo de estos, atrapa a uno y se encierra en una burbuja con él. Intenta interrogarlo y este revela que tiene pupilas. Parece que está intentando hablar y decir algo que empieza con F, pero en ese momento llega Cinnabar y los destruye. En la noche Fuzz la va a buscar y le dice que al fin encontró un trabajo que solo ella puede hacer, por lo que le pide que le ayude a descubrir la verdad sobre los lunarios y Sensei. Pero esta se niega y le reclama que ese trabajo no es divertido, como le había prometido. Terminando este anime, con Fuzz yendo a hablar con el sensei como en el primer capítulo, reflexionando sobre lo que ha vivido y envidiando su yo del pasado, cuando era ignorante y feliz.